Muy bien, vamos a continuar con las exposiciones en el primer día del IMEA FinTech Forum 2019. Les agradecemos a todos los presentes por continuar con nosotros. Sabemos que ha sido una jornada bastante larga, pero también sabemos que muchos han estado esperando esta exposición. Vamos a hablar sobre casos reales de blockchain en América Latina. Para eso vamos a invitar al estrado a Nayan Nahashiro. Él es director de R3, una FinTech global. Aplausos para él, por favor. Buenas tardes a todos. Me gustaría agradecer la oportunidad para hablar y sí agradecer a Alex, que empezó con el desafío de los brasileños hablando en español. Entonces yo voy a seguir con el desafío. Entonces, yo soy Nayam, soy director de Alianzas Estratégicas y Relación con Socios de América Latina de R3. Obvio que la pregunta es ¿quién es R3? Pero el objetivo principal de ese taller no es explicar qué es R3, es sí explorar y presentar cómo el blockchain en un contexto de transformación digital es una realidad y no solamente una posibilidad. También te voy a presentar casos de uso y cómo las empresas están impulsando y colaborando y cooperando para obtener resultados con blockchain. ¿Okay? Bueno, entonces, cuando empezamos a hablar sobre transformación digital, tenemos que preguntar para quién o qué vamos a transformar. Y ahí vienen muchas tecnologías que ya las conocemos poco o mucho, como IoT, como Cloud Computing, Artificial Intelligence, Augmented Reality, etcétera, etcétera. Pero eso todo estamos buscando para cambiar los procesos, para reelaborar productos, procesos de negocio, pero en una empresa, o sea, solamente dentro de una empresa, o estamos pensando en cambiar mercados, plazas, ecosistemas completos. Y eso es un poco el contexto que voy a explorar. Porque, claro, podemos hacer una combinación de todas estas tecnologías, pero la idea es que tengamos un ecosistema conectando a todos, si son con servicios, si son con productos. Y eso yo creo que fue el tema de la mayoría de los paneles que tuvimos hoy, cómo hacer la colaboración, etc. Entonces, esos son ejemplos de cómo voy a explorar también. Pero, en realidad, el desafío es que hoy tenemos el mercado y tenemos el desafío de garantizar cómo vamos a transar informaciones, cual que sea el tipo de información. Entonces, para garantizar cómo transar informaciones con confianza, desarrollamos procesos hoy que son muy costosos. Entonces, mucha reconciliación con las contrapartes, todo eso para garantizar que lo que veo es que lo que ves. Entonces, ese es el tema principal, que ¿será que no hay una otra forma, una tecnología que puede ofrecer eso, de que lo que veo es que lo ves y sí muchas capas que garanten la comunicación y la transparencia de los datos entre, en principio, empresas que no tienen confianza? ¿Sí? Entonces, si es una empresa A con una empresa B, ¿cómo vamos a transar informaciones garantizando que yo no confío en usted no confía en mí? Está bien, pero vamos a utilizar una tecnología que va a garantizar que no hay problema cambiar informaciones. Entonces, esa es un poco la idea que nosotros de R3, que voy a explicar quién es obviamente R3, desarrollamos. Pero en un alto nivel, estamos pensando que desarrollamos redes de negocios centralizadas y ahí sí desarrollando procesos de negocio para resolución de disputas, reconciliaciones. Pero ¿será que podemos crear una red interconectada que ahí sí podemos hacer negocios con menos fricción y tener más eficiencia, no solo en la empresa, pero a nivel de mercado, de plazas, del mundo? Entonces, eso es un poco la creencia de R3, de cómo podemos apalancar eso. ¿Y cuál es el tamaño de eso, solo hablando de una tecnología?
que es blockchain. No estoy hablando de las otras tecnologías, estamos hablando de un cost savings operating de 35 billones de dólares, que puede ser el resultado de utilizar la tecnología. ¿Por qué? Vamos a reducir la complejidad de los procesos, vamos a facilitar compartir informaciones y, claro, vamos a hacer negocios más rápido. Eso que es lo más importante. Entonces, disminuir la fricción entre las empresas. ¿También? Entonces, eso es como el contexto de nuestra creencia de R3, que empezamos como un laboratorio de pesquisa para ayudar a un grupo de instituciones financieras en 2015. Fueron 9 instituciones para explorar cómo podemos utilizar blockchain para procesos de negocio. También, entonces, estudiamos Ethereum, estudiamos Bitcoin, estudiamos Open Blockchain, que se cambió para Hyperledger, para todo ese grupo de bancos que después salió de 9 para 42 bancos, y ahí no solamente bancos, pero firmas de abogados, porque también estudiamos la regulación, también reguladores, bancos centrales, entonces todo ese ecosistema para justamente buscar cómo podemos utilizar eso en KYC, en un producto financiero, o un proceso, un producto financiero o de la industria de seguros, que voy a comentar un poco. Entonces, eso, evaluamos las tecnologías que existían en 2015 y la conclusión fue, bueno, me parece muy promisor, pero hay algunos requerimientos que necesitamos cubrir que todavía no tenemos hoy, que son privacidad, escalabilidad e interoperabilidad. Entonces, esos 3 temas nos llevaron a elegir y decidir que, está bien, vamos a desarrollar una plataforma. Y ahí sí salimos de una empresa de laboratorio de pesquisa para una empresa de software, porque agregamos bancos y reguladores, pero ahora elegimos desarrollar una plataforma. Esa plataforma lanzamos en 2016, se llama Corda. Y esta plataforma es open source. El tema es que para tener adopción necesita ser open source, entonces está abierto, puede bajar, pero el principal es la arquitectura que fue especialmente para cubrir estos requerimientos que comenté. Entonces, privacidad, escalabilidad, interoperabilidad en una red como esa. También los bancos o los miembros que llamamos, los clientes que estaban participando de las pesquisas, preguntaron también que, ok, muy bueno que es un open source, pero necesito también una versión que tenga soporte, que tenga requerimientos no funcionales para poner en producción, para hacer on-premise, no solamente en la nube. Y ahí sí elegimos también largar una versión Enterprise. Entonces se llama Corda Enterprise. Pero la mayoría de los casos que voy a presentar estamos con Corda Open Source. ¿También? Bueno, ¿quién ha creído en eso? Entonces, eso no es una lista completa, pero hay una idea del tamaño del ecosistema que creamos, de reguladores, de bancos, instituciones financieras, entonces bolsas de valores, bancos brasileños, peruanos, colombianos, chilenos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la idea, que blockchain no va a utilizar solamente en su empresa, pero sí en un ecosistema completo. Si es una cadena de valor, si es solamente entre bancos o con retail, con una empresa de seguros, etc. Entonces va a depender, obviamente, como es el proceso de negocio, quién va a estar involucrado en la cadena de valor. Entonces, esa es la idea principal, que blockchain no es solamente para una empresa, es para un ecosistema completo. También, si voy a comentar cómo es la característica, pero eso no me gustaría ser demasiado técnico en eso, pero la idea de si es una plataforma para desarrollar aplicaciones para empresas, para plazas completas. Pero la idea de privacidad es muy importante, porque los datos que están transando entre
a empresa A e empresa B não vão ser compartidos com toda a rede. Esse é um princípio básico de blockchain que nós tuvimos que cambiar um pouco o design da arquitetura para garantizar este requerimiento. Então, por isso, como fazer uma comunicação peer-to-peer, garantizamos a privacidade, porque os bancos de dados vão ser distintos, mas os dados vão quedar solamente na infraestrutura do cliente ou das empresas que estão compartilhando a informação. Isso é muito, muito importante. Também elegimos uma tecnologia, então é com Java e Kotlin, então não é uma linguagem nova de programação, de desenvolvimento. Então você pode utilizar, se já tem o conhecimento, está invitado a aprender um pouco sobre Corda, mas é todo open source, pode bajar, há muitos vídeos no YouTube. E a ideia de interoperable é que não é solamente criar uma rede, por exemplo, em Peru, pero por que não criar uma rede de Peru que se comunica com Chile, que se comunica com Colômbia, que se comunica com Brasil? Então, essa é a ideia de garantizar que se vamos a criar redes de negócio em los países, pero que se van a comunicar en la región y con el mundo, eso es que estamos buscando. Si no solamente nuevamente crear redes, silos de informaciones que vamos en un futuro, no sé cuándo, o nuevamente buscar y tener que resolver disputas y reconciliaciones. ¿También? Bueno, empezamos, como vieron, en el mercado financiero. Pero hoy tenemos, como cuando largamos el código open source, empezamos con muchas otras industrias de otras plazas. Entonces estamos hablando de trade, healthcare, tokens, insurance. Todo eso tenemos aplicaciones que nuestros socios, básicamente son nuestros socios, los miembros, están desarrollando, porque R3 está solamente responsable de la comunidad, porque es open source, por la plataforma, Corda. Pero las aplicaciones, te los invito a investigar eso o empezar a desarrollar en la plataforma. Entonces, esa es la idea que, ¿cuáles son los casos de uso? Obvio, voy a presentar algunos, pero la idea principal es que estamos en muchos otros lugares. ¿Ya bien? Pero comentando un poco cómo esas iniciativas llevan a esa transformación tan gigante en el mercado. Y una forma es si las empresas se juntarem. As empresas que originalmente são competidores, são a competência, vão estar bem. Vamos pensar como nós, como conglomerado de empresas, podemos resolver esses processos de negócio utilizando este tipo de tecnologia. Isso é dos maiores exemplos, que se chama B3I, B3I, então, Blockchain Insurance Industry Initiative. É consórcio de las maiores seguradoras e seguradoras del mundo. Então, há alguns nomes: Hannover, Swiss Re, Tokyo Marine, Zurich, etc. Então, eles se juntaram, e isso não tem nada a ver originalmente com Corda ou com R3, mas as empresas se juntaram. E, bueno, o que vamos fazer? Sabemos que temos processos custosos. Y tenemos que resolver eso porque tenemos que ofrecer productos más eficientes para nuestros clientes. Y ahí sí, empezar a investigar, vamos a desarrollar ese tipo de aplicaciones distribuidas, pero ¿cuál tecnología? Y ahí sí, cuando entra R3, pueden utilizar Corda, están utilizando Corda para desarrollar las aplicaciones. ¿Cuáles tipos? Gestión de contratos de reseguros, por ejemplo, que son gigantes, son muy complejos, y poner una red descentralizada puede traer ventaja para ellos. ¿Sí? Una otra forma también de colaboración, entonces Marco Polo, también una iniciativa global que tienen bancos de la región de Latinoamérica involucrados en eso, que es acá el tipo de importación y exportación. Entonces, productos relativos a ese mercado, si es seguros para eso, logística y todo eso, pero empezó con las empresas también. Entonces, nuevamente, un movimiento de mercado, de plazas, que también somos competencia, pero vamos a discutir cómo podemos mutualizar eso y tener una economía para todo el mercado.
Y el punto es que empezó con los bancos, con empresas de trade finance, pero invitaron una fintech que se llama TradeIX para desarrollar las aplicaciones, los módulos de las aplicaciones. Entonces acá el punto es que eligieron TradeIX, una empresa que también no tiene relación con R3, para desarrollar las aplicaciones. Entonces, nuevamente, dos ejemplos que fueron los agentes de mercado que se juntaron para discutir cómo resolver ese problema. Y aquí estamos hablando no solamente del sector privado, pero público, academia también. Entonces, ¿cómo podemos resolver? Y para mí, lo más interesante de esa iniciativa que está en producción, eso está live, no es una hipótesis, no es solamente un slide, es que los miembros, los founding members, dijeron, ok, yo tengo mi legacy systems, ¿qué voy a hacer? ¿Solamente descomisionar? No, no va a hacer eso, van a tener que garantizar la integración. Entonces el punto principal es, si yo tengo SAP, Sage, Oracle, estas aplicaciones distribuidas consiguen se conectar con mi legacy system, bueno, la plataforma tiene que ofrecer eso, APIs, etc., para garantizar. Y eso que fuimos capaces de probar que sí es posible, todos los mundos conectados, desde los más modernos como los legacy systems. También. Bueno, un otro ejemplo, acá fue una joint venture entre Wartime y EY que lanzó un producto que es un producto de seguro para embarcaciones marítimas. Y acá lo más interesante es que es en una mezcla de blockchain con IoT, porque a depender de la ruta de la embarcación, el premio va a ser dinámico de la póliza de la embarcación. Eso es productivo, pero acá la forma fue diferente, fue una joint venture, no fue una colaboración, un consorcio de empresas. Es un poco diferente. Un otro, que ahí sí fue una empresa de software que decidió desarrollar una nueva aplicación para ofrecer un servicio financiero que se llama Syndicated Loan. Es también fue una otra forma de garantizar. Obvio, Finastra, que se llama la empresa, tiene clientes, 9,000 clientes, grandes bancos también, ya tiene una solución centralizada, pero la idea principal es cómo puedo disminuir mi back office para ofrecer un producto mejor para mis clientes. Pero acá es una empresa de software que desarrolló una solución. Entonces vimos una joint venture, vimos consorcios, una empresa de software que eligió desarrollar un nuevo producto y lanzar en el mercado. Entonces 3 formas diferentes de garantizar esa transformación. Bueno, una otra ejemplo, casi como Finastra, Calypso, que ahí sí fue un producto de FX matching, utilizando nuestra plataforma. Y nuevamente, el producto, la aplicación es totalmente de quien está desarrollando, no es de R3, no es de Corda, Corda solamente el sistema operativo de esta red descentralizada. ¿Ok? Bueno, el último, que si estamos hablando de cambios estructurales en el mercado, ¿por qué no una bolsa de valores end-to-end de trading con tokenización de activos? Sí. Entonces, SIX, que es la Stock Exchange de Suiza, recorda para hacer todo ese mecanismo de post-trading y trading utilizando. Eso es el tema de, claro, performance, de escalamiento. Y sí, podemos hacer. No voy a entrar en detalles acá, pero si tuvimos que resolver el tema de privacidad, interoperabilidad y escalabilidad, es porque garantizamos que es posible tener una iniciativa como esa, de una bolsa de valores completa en blockchain. ¿Ok? Bueno, fue rápido, no es técnico, pero es un poco como, ¿cómo vamos a volver eso adelante? ¿Sí? No es solo, no es una empresa,
pero sí una cooperación entre empresas. Eso es un poco la responsabilidad de R3 en la región de coordinar. Entonces nuestra operación está en Brasil, pero estamos con una América Latina completa de coordinar justamente quien quiere conectar y crear ese tipo de ecosistemas, ayudar a la validación de la arquitectura, etcétera, etcétera. Pero nuevamente, eso es una plataforma open source. Hay una versión enterprise, pero vieron algunos ejemplos cómo pueden se organizar, si es en Perú, si es entre países, si es entre continentes. Y ahí están mi Twitter, mi LinkedIn, si desean hablar un poco más. Y te lo agradezco muchísimo por soportar el portoñón de Gracias.